Buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva reunión de consejería y acompañamiento. En esta noche vamos a tratar una temática que se llama ¿Cómo lidiar con las ideologías? Y para eso vamos a darle lugar a Guille Álamo, que es nuestro orador de esta noche. Bienvenido, Guille, gracias por estar. Buenas a todos, buenas Cari, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Hablar de ideologías es una cosa que como los que me conocen saben, ¿no? Que es algo que absolutamente me encanta y más en un tiempo que, como decía recién la hermana Tamara, creo, eh, nos sentimos particularmente víctimas en alguna medida de una especie de asalto ideológico que nos ataca por todas partes. Digamos que siempre fueron como oleadas, ¿no? De mayor o menor intensidad, pero creo que por ahí lo que hoy en día hace diferente es una cuestión un poco cuantitativa también, ¿no? Y es como que hay muchos más medios de llegar al creyente y de irle con todo a la fe de Jesús. En otros tiempos era cuando uno entraba en un claustro, no sé, de las facultades, todos estos lugares por circunstancias políticas fueron quedando en manos de gente cada vez menos creyente y eso es lo que por ahí, ese era el lugar donde uno tenía que dar batalla, digamos así, pero ahora están las redes sociales, los medios de comunicación, la educación formal, la educación informal, el día a día de la gente, digamos, es eso lo que por ahí multiplica esta sensación de estar siendo atacados. Así que el tópico de hoy, lindísimo tópico, pinta para cuestiones de apologética, pero vamos a ver cómo también filtramos eso para que tampoco sea una cuestión, digamos así, que tampoco se nos vaya de las manos, diga, porque a veces está tan fuerte esta sensación de estar siendo objeto de un ataque que nos ponemos en un modo ultra defensivo que no nos permite avanzar con lo que el Señor quiere que hagamos en medio de una sociedad cuyo entendimiento desde el primer siglo, lo dice la Biblia, está entenebrecido, son conciencias cauterizadas, están en manos del Dios de este mundo. Son todas frases que nos tienen que levantar la guardia desde el primer siglo y hasta ahora. O sea, en eso no hay una gran diferencia. Sí, como digo, por ahí es un poco cuantitativa la cuestión y tiene que ver con nuevos medios, dispositivos con los cuales el mundo nos está atacando. Primera cosa que yo recomendaría, pero acá voy a poner ya, voy a empezar a poner filtros, ¿no? Como si fueran los buenos usadores de Instagram que usan los filtros. Filtros. ¿Quién está llamado a defender la fe de Jesús como base? Todos estamos llamados a defender la fe dada una vez a los santos, ¿no? Contended ardientemente por la fe, se nos dice. Así que hay un tipo de defensa de la fe que por lo menos es un mandato de Dios. Ahora, hay determinados niveles de compromiso con la defensa de la fe que yo no sé si es para todos. Después voy a decir algunas recomendaciones que son ya de orden más personal y que van por este lado de la consejería, de uno más o menos con la experiencia que tuvo y los casos que conoce, puede dar su parecer en cuanto a estas cosas. Lo primero es asomarse a las ideologías, conocerlas un poquito, no tampoco zambullirse y mandarse como loco a devorar tomos de ideologías, porque tampoco ayuda para bien eso. Conocer un poquito, wikipediar, googlear, no exhaustivo, sino echar un vistazo a las ideologías para saber contra quiénes estamos combatiendo en el orden ideológico. Así que un pequeño asomo no está de más. Hoy les propongo en la primera parte, vamos a echar un vistazo de cuáles son las ideas que generalmente, creo que acá estamos todos UNLP para Cristo, contexto, gente que está en la vida universitaria y que han asistido a cursadas donde a veces los profes abusan de su posición dominante, como dicen los comerciantes, y medio que nos hacen burla por ser de la fe de Jesús o dicen, espero que no haya nadie. ¿Habrá alguien que es fundamentalista acá o esa clase así, ¿no? Como medio toreándonos un poco. Pero cuando no saben, después por ahí saben y tienen un respeto y un tacto porque tampoco está de acuerdo al dogma que ellos dicen, andar haciendo burla de los que no piensan exactamente como ellos. Entrarían un poco en contradicción y por cuestión de etiqueta, como dicen ellos, códigos, tratan de no llegar tan lejos.
Bueno, la primera familia de ideologías, vamos, yo lo dividí en dos grandes familias, hay algunas cosas que están en el medio, pero simplemente para que tengamos una clasificación a mano y sepamos cómo viene la cosa. Es la familia racionalista e iluminista. Casi todo lo que nos van a tirar en la facultad pertenece a este género. No sé, a ver, ¿de qué carrera son, Cari? Así me chusmeás los que están, por lo menos acá, conectados hoy. Em, tenemos chicos de humanidades, de artes, bueno, psicología, sí, esos. Y bueno, comunicación. Comunicación, artes, psicología y humanística. Bueno, están en el centro en el ojo del huracán. Bueno, la primera familia que les van a tirar seguramente compañeros, por ahí, por ahí de manera desdeñosa van a hablar, ¿no? Porque muchos la secundaria te enseñan sobre todo esto. Todo lo otro viene más bien después o informalmente a través de los medios de comunicación o letras de canciones. Pero en principio les van a tirar con cientificismo y estas posturas así de pensamiento puro, de trabajar con lo que se puede experimentar. Por ejemplo, el cientificismo, el empirismo o el positivismo. No sé si tienen una noción de estas ideas, pero básicamente lo que dice esta gente es que lo que no se puede llevar a un laboratorio, lo que no se puede comprobar, no debería ser objeto de charla, ni de meditación, ni de discusión, porque no tiene sentido. O sea, es más o menos ese el punto de vista. Esto aplica a las disciplinas que desarrollan ellos. Obviamente, se trata de producir computadoras, no sé, lentes para observar la miopía de la gente, autos que anden a litio o que sean mixtos, etcétera, ¿no? O sea, se trata de producir cosas que le den servicios al ser humano. Entonces, ¿a qué se tiene que atener un tipo que está trabajando para producir eso? A que la cosa después funcione en este mundo y en este sistema de cosas donde se trabaja solo con lo material. Entonces, disciplinan su investigación para no irse por las ramas y no elaborar representaciones de cosas que no hay en el mundo. Pero esto no puede funcionar de ninguna manera cuando estamos hablando de los grandes temas del ser humano, quiénes somos, de dónde venimos y qué podemos esperar de la vida. O sea, es un modo de pensar hecho para trabajar con cosas tangibles y materiales, en el orden de lo creado, decimos nosotros. Pero bueno, tiene sus contradicciones también esta manera de pensar. Por ejemplo, ¿de dónde sacan ellos que solo tenemos que ocuparnos de lo tangible y comprobable? Es un principio. Los principios no emergen de las realidades, así que ahí hay una contradicción. Esto lo admiten ellos. El positivismo lógico tiene montones de contradicciones, que es que como el modo de pensar más talibán en cuanto a esto de la ciencia, admiten que ahí hay una contradicción y por eso la escuela de Viena y toda esa gente naufragaron. Siguiente modo de pensar, siempre dentro de la familia racionalista, el evolucionismo. Yo, esto sí les recomiendo que se asomen a qué cree un evolucionista. No sé, suscríbanse a Muy Interesante, revistas de divulgación, tampoco les digo vayan a revolver mamotretos de supuestos esquemas evolutivos. Bueno, ellos dicen que la realidad biológica sale de la realidad material, así, o sea que de la piedra salió un microbio, del microbio un pescado, del pescado salió un reptil por un lado, un mamífero por el otro, y del mono salió el ser humano, ¿no? Esa es simplemente por azar, por caos, ¿no? Como las pelotitas de billar que van corriendo arriba ¿no? De la pana, digamos, van chocando unas con otras y por casualidad resulta que plop salió el ser humano inteligente y capaz de elaborar hasta teorías como el evolucionismo. No hay ningún sentido, no hay función, no hay finalidad. La finalidad es una lectura nuestra. Todo pasa por puro caos y puro azar. Ellos dicen lo aleatorio, pero más o menos es esto que les digo de las pelotitas de billar que van chocando unas con otras. Así se comportarían los átomos y así habría llegado hasta las formas superiores de vida como nosotros. Esto hay varias ramificaciones de esto, no voy a entrar en detalles para tampoco volverme pesado, pero la verdad es que es muy difícil explicar por qué los organismos tienen sistemas y por qué se comportan de manera armoniosa. O sea, tenés el hígado que sirve para una cosa, el páncreas que sirve para otra. No sé, las jirafas tienen un cuello larguísimo, necesitan que algo bombee sangre desde la cabeza para que llegue hasta el cerebro. Y la pregunta es, ¿qué se desarrolló primero, el cuello largo de la jirafa o el sistema, esa especie de segundo corazón que tiene en la cabeza
para que le llegue la sangre al cerebro. Si vos decís que es por azar y por caos y se va dando muy lentamente, muy gradualmente, esto dice la doctrina evolucionista clásica, que es todo muy gradual y muy lento, o sea que esto puede llevar millones de años de duración. Son procesos muy largos, así se defienden ellos cuando les decimos por qué no hay evolución que se pueda comprobar hoy. Dicen, es que son procesos largos. Bueno, esa es más o menos la doctrina que ellos sostienen. Pero como les digo, eso no explica el desarrollo de funciones. Por ejemplo, que el ojo sirva para ver, que la mano sirva para agarrar, que los dedos puedan ser manejados uno por uno, salvo el anular un poquito, como sabía el pianista Schumann, que se puso un gancho para poder manejar el dedo anular, pero está todo bastante bien hecho, de modo que todo lo que hay en los seres vivos generalmente tiene una función, inclusive algunos órganos extraños como el apéndice vermicular, que también parece que tiene una función en el sistema, sobre todo inmunológico del ser humano. Bueno, yo para tirarle algunas cosas que el sistema evolucionista de pensar no puede explicar. Otra cosa muy curiosa que tienen es que dicen, se descubrió que era otra la manera de relacionarse el mono tal con el mono tal para que finalmente terminara en el ser humano. Digo, es tan evidente que lo que queda fijo es que una cosa evolucionó de otra, que siempre encuentras maneras distintas de hacer conectar las distintas especies, pero siempre está la idea de que de una especie sale la otra. O sea, eso es exactamente cómo funciona un prejuicio y no la ciencia. Pero bueno, ellos dicen que lo que ellos practican es ciencia. Es una pura interpretación, es pura teoría del evolucionismo. No se ha podido comprobar jamás en la historia que de una especie A pueda salir una especie B. Lo que muestra la realidad, y acá nos ponemos también científicos nosotros, es que Dios creó cada animal según su especie. Eso es lo que muestra la realidad. De hecho, se ha sometido a radiación, por ejemplo, las moscas de la fruta. ¿Cuántos tuvieron moscas de la fruta en su casa, manchándoles las paredes? Son un plomo, no se erradican más, ¿viste? Y se reproducen muchísimo y muy rápidamente las moscas de la fruta. ¿Qué hicieron? Pusieron moscas de la fruta en una especie de pecera, las sometieron a radiación para que tuvieran mutaciones rápidas. Se supone que el evolucionismo viene porque una especie muta y pasa a ser otra especie. Y resulta que salían moscas de 3 alitas, en vez de 6 patas tenían 8, pero en el mejor de los casos, la tercera alita no le impedía volar normalmente, pero nunca representaban evoluciones, sino en el mejor de los casos eran mutaciones y deformidades que no obstruían el funcionamiento normal de la mosca. Así que tampoco pudieron demostrar de esa manera ningún caso de evolución, ni siquiera metiendo mano, ¿no? Ni siquiera haciendo un proceso artificial como este. Pero bueno, hay diferentes tipos de evolucionismo, ojo, no solo el casual, este que les acabo de explicar, que es como el oficial que van a encontrar en la revista muy interesante, o en las revistas científicas o sitios web, que es el que defiende Richard Dawkins, famoso apologeta del evolucionismo, fanático, fanático mal, se enoja muchísimo cuando le cuestionan el evolucionismo. Todavía vive Richard Dawkins. Bueno, hay evolucionismos panteístas, o sea que Dios mismo es un sistema viviente y evolutivo, el cual integramos todos nosotros como parte de la naturaleza que somos. Más o menos por ahí estaba Einstein. Para los que creen que Einstein era creyente en Dios, no precisamente. No precisamente. No es el Dios teísta nuestro, que es un Dios personal, que Él está por allá, crea el mundo, lo hace funcionar, le da reglas y el mundo funciona por un lado y Dios está ahí, presente, pero otra cosa que la creación. Bueno, para el panteísmo, creación y creador son un mismo ser, un mismo fenómeno. Otro más, Haeckel, a principios del siglo XX también creía en un evolucionismo espiritualista, así de tipo panteísta un poco. Pero lo que no se puede explicar, como decimos, es por qué las cosas obran conforme a fines. ¿Por qué el ojo sirve para ver? ¿Y por qué hay 69, creo, clases de ojo diferentes en la naturaleza y todos sirven para ver de alguna manera al organismo que los lleva? Bueno, modos de pensar ya basados en cuestiones políticas, morales, de ese estilo, ¿no? El individualismo político que dio lugar a la democracia moderna. Me encanta poder hablar de esto porque hay hermanos que por esto de sentirnos un poco bajo ataque incrédulo, secularizante, irracionalista, relativista, todo eso que está ahora, el que se llamó el posmodernismo en los 90,
y que extrañamente en Europa pasó de moda, pero acá sigue siendo una ideología muy tenida en cuenta. Bueno, algunos hermanos se agarran del liberalismo, se toman de modos de pensar que destacan el valor del consenso, de la democracia y del individuo como sujeto de derechos, ¿no? Más o menos va por ahí. Eso es lo que está en la Constitución argentina, que van a encontrar en los artículos del artículo 14, los derechos del ciudadano. Está buenísimo, te quieren impedir predicar y le vas. No, profesar libremente su culto. Esto está en el artículo 14 de la Constitución. Señor policía, déjeme en paz. Yo tengo acá la Constitución, un respaldo para poder seguir predicando en la vía pública. Pero también dice conforme a las leyes que Fracaso reglamentan. ese. ¿Eh? Claro, pero ojo, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Si sale una ley que dice en las plazas predicar no, ¿qué le vas a hacer? O transgredís la ley, arriesgándote, que algún arriesgado de Dios puede que lo haga, o buscas otro modo. Allá en México, por ejemplo, ya no se puede predicar tan libremente. Tenés que alquilar tu propio terreno, tratar de no hacer mucho ruido y de esa manera podés hacer una campaña, pero ya no como nosotros que agarramos un baldío, hacemos una campaña, gloria a Dios, y aleluya, y haces un escándalo bárbaro e invitas a los vecinos. En algunos países ya no se puede hacer esto. Este modo de pensar, el liberalismo, es la base de la democracia y habla del individuo como fuente de autoridad y de legitimidad. De hecho, dicen que somos los soberanos y que somos los reyes y que los que están en el poder los pusimos nosotros ahí, porque nos están sirviendo ellos a nosotros. El soberano es el pueblo. ¿Y el pueblo qué es? Un montón de individuos que toman decisiones, votan, ¿no? O hacen marchas, cortan calles, etcétera. La fuente del poder y de la legitimidad vendríamos a ser nosotros. Entonces, si el gobierno no hace lo que yo digo, puedo hacer un golpe de Estado, estoy facultado a eso si el gobierno cruza ciertos límites, ¿no? Lo intocable es el individuo que tiene derechos. Los deberes también entran, pero tranqui. En general, lo que este sistema dice es, vos sos un sujeto de derechos, defendelo. Por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión es una derivación clara de esta manera de pensar. Con el cuerpo de la persona no se mete nadie. Si alguien tiene una idea religiosa, asunto de la persona. Digamos, es como el sancta sanctorum, que dicen ellos, es mi decisión. O sea, yo hago lo que se me viene en gana, que nadie interfiera con mi decisión. Esto está en la base, está en el corazón de lo que pensamos políticamente los que adherimos al sistema democrático. Hay distintos niveles de adhesión. Yo no adhiero hasta este nivel, ¿no? Pero ponele Gloria Álvarez, que anda por ahí defendiendo el capitalismo, el liberalismo, el derecho del individuo, también dice mi cuerpo, mi decisión, está a favor del aborto. ¿Y qué se le puede decir? Bueno, que la Biblia no habla solo de derechos, sino principalmente de deberes, y que nosotros, como personas, nos debemos ante los demás, nos debemos ante nuestros gobiernos y nos debemos ante Dios. No somos nuestros, hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Así que ahí hay una respuesta, un modo de pensar y de vivir que tiene una base radicalmente distinta. Por eso digo, pasa que los cristianos buscamos a veces aliados en esta especie de batalla cultural que algunos dicen que estamos y los encontramos en algunas charcas que no sé si conviene buscar aliados. Yo preferiría en eso preservar la pureza de la fe y no meternos en líos. O sea, la Biblia da a entender que las personas que hacen de su cuerpo su decisión, de su sexualidad, su decisión de su lengua, su decisión de su capacidad de proferir las palabras que se les ocurren en su decisión, se están robando a sí mismas de lo que debería ser de Dios. Es un robo, está quebrantando la soberanía divina ahí. Nos debemos a Él en todo lo que somos, sentimientos, pensamientos, emociones y también en nuestras relaciones con los demás. Bueno, otro pensamiento derivado también de esta escuela racionalista, estamos todavía en la primera, en la más tranqui, en la que se puede ver en la escuela secundaria. El liberalismo político, bueno, la derecha modernista. Ahí está, ahí llegamos a los nuevos aliados del cristianismo en la batalla cultural. El tema de los aliados es que hasta qué punto puede haber una alianza. Te lo digo como un tipo que fue a varias marchas contra el aborto, contra el matrimonio gay. ¿Qué tipo de alianzas podemos tener? ¿Cuán representado me puedo llegar a sentir yo por Agustín Laje, por Emanuel Danan y por esta clase de personas? Debería ser súper limitada la representación que sentimos en ellos. Pero bueno, está complicada la cosa porque los cristianos también están decididos a actuar políticamente
Y esto a veces, como te digo, nos mete en alianzas que no nos convienen. No los vemos como adversarios de la fe, pero la verdad es que son adversarios de la fe. Parten de una base diferente, parten de bases ilustradas, consensuales, individualistas y de ese tipo, ¿no? Como que el poder tiene que ver con que las personas se pongan de acuerdo y le cedan su soberanía al ciudadano, al soberano, al rey, digamos. El soberano en realidad vendría a ser uno. Es más o menos la misma posición, pero la tiran hacia posiciones de derecha conservadora en cuanto a lo de no meterse con la moral y la religión. Eso es lo único en lo que se diferencian con los que dicen mi cuerpo, mi decisión y están a full a favor del aborto, el matrimonio homosexual. Y muchos no se animan a estar contra esto. Ejemplo, Agustín Laje dice, yo no estoy contra la homosexualidad. Yo estoy contra que los homosexuales me impongan su manera de pensar. Pero si él quiere ser homosexual, asunto de él. No sé si lo vieron, en su canal tiene varios reportajes a gente homosexual. Así que no piensan como nosotros, tienen un pensamiento que a veces se parece al nuestro en cuanto a que rechazan el posmodernismo y la imposición de la agenda LGBT, pero no piensan como nosotros. No piensan en términos de pecado, de santificación, de salvación, de consagración, ni de que la soberanía pertenece solo a Dios. Y ni que hablemos de cuando se vuelcan hacia posiciones de extrema derecha y algunos hermanos enojados con la agenda LGBT y abortista se vuelven simpatizantes de la extrema derecha. Ni hablemos de eso, porque creo que todos sabemos que es abominación delante de Dios tener ideas de extrema derecha. Estamos tan enojados con el marxismo que a veces sale un poquito medio esvástico el asunto. Algunos llamaban hasta a votar a un señor que se llama Biondini, que es directamente nazi, o el que estuvo en Malvinas, ¿se acuerdan? Yo estuve a punto de votarlo, porque estaba muy enojado con todo esto, pero cuando empecé a indagar dije, no, paso, mejor voto en blanco. Y no es tirar el voto. Peor es votar a una persona que es de extrema derecha, que es filonazi. Bueno, estas posiciones es más fácil que entendamos que no están bien. Marxismo, la familia de Marx, del marxismo. Para los que no saben, Marx decía que el problema fundamental del ser humano era que había desigualdad entre las clases sociales. Él proponía que la clase trabajadora hiciera la revolución y se apoderara de la fábrica, se apoderara de las financieras y directamente pasaran a gobernar el mundo los trabajadores. Primero como un partido y finalmente como un ejército que asaltaría el poder dejando un fenomenal baño de sangre, pero ellos decían se justifica. La historia tiene esos medios, que muera gente a veces es consecuencia de que haya tanta injusticia en el mundo. Para decir esto tenía que decir, los cristianos son un problema porque proponen que nos sujetemos a las autoridades, que paguemos impuestos, que estemos a cuenta, que si un policía nos dice algo, lo respetemos y nos sujetemos a él casi en cualquier situación. Así que decía por eso que el cristianismo era el opio de los pueblos. Palabra más, palabra menos decía eso. ¿Qué le podemos decir a un marxista? Porque con otro por ahí estamos más propensos a confundirnos y lo cierto es que estos pensamientos no son como los nuestros. Pero con el marxismo, ¿qué hacemos? Los peleamos. Tenemos varios caminos y acá, como dice la Biblia, aquí hay sabiduría. Vos tenés que estar muy calibrado en el espíritu para que Dios te diga qué te conviene decir en cada caso. Pero se puede, por ejemplo, indicar que Dios rechaza la injusticia y la explotación. Hay un montón de pasajes en los profetas y los pueden recorrer en Isaías, en otros profetas también, donde Dios dice, cuidado los que se enriquecen a costa del otro y no pagan el salario que corresponde a sus empleados. Cuidado, porque yo, dice Dios, velo por eso y yo un día voy a traer la injusticia sobre las cabezas de ustedes. Incluso lo presenta como una de las causas por las que son llevados cautivos a Babilonia. Así que sí que Dios se toma en serio la injusticia social. Pero nuestro papel no es cometer ninguna injusticia para castigar esa injusticia social. Podemos sí expresar nuestro repudio a la injusticia, a las inequidades que hay en el mundo, a los abusos de los más débiles, pero también tenemos que ser misericordiosos y anunciar que hay un reino futuro que Dios va a traer donde sí va a reinar la justicia. Enfatizar que la violencia no sirve, que solo destruye y que no es un medio para mejorar nada, ni menos las revoluciones. Las revoluciones prácticamente todas han terminado mucho peor que como estaban las cosas antes.
Después, bueno, eso, enfatizar que va a haber un lugar de condenación segura para los que hagan el mal, sobre todo cuando son poderosos. Y que Dios se opone a la explotación, como dicen ellos, del hombre por el hombre. El primero en expresarlo fue siempre Dios en las escrituras bíblicas y lo hizo mucho antes que estos señores, que se creen tan representantes de la justicia y de la verdad. Teorías un poquito más raras, pero estas ya van a tener menos representantes. No voy a ahondar en esto, pero ahora están buscando, por ejemplo, lecturas metafísicas, o sea, sobre el ser, sobre quiénes somos, sobre qué es el alma humana, basadas en la teoría cuántica. Bueno, en realidad, en la fórmula cuántica tiene por lo menos 7 lecturas. Ellos de ahí sacan unas teorías que permiten decir que todo es imprevisible y está en una constante y caótica transformación. ¿A qué te suena eso en cuanto a la aplicación moral que pueda sacarse de eso? ¿Qué resultado da en términos de conducta humana? Que vos digas, el alma humana es hoy una cosa, pero mañana puede explotar y refractarse en 1000 colores, ¿no? ¿Cuál es el resultado? ¿Permiso para qué actitudes piensan ustedes? Bueno, acertaron, va para ese lado la cosa. Son permisos que se quiere tomar el ser humano y elaboran unas teorías bastante sofisticadas basadas en una lectura de una fórmula que explica el funcionamiento de la física de partículas. Así de enrevesado es el cráneo del ser humano, pero bueno, tenemos que saber que estas cosas existen también y puede que se las encuentren en las facultades. Cosas parecidas como la teoría del caos, no sé si conocen esto, ¿no? Cómo se refractan los átomos y para que la flor tenga la forma simétrica que tiene. Entonces la flor en cierta forma se habría autogenerado a partir de leyes. Lo raro es que si hay leyes no haya un legislador atrás, ¿no? Pues si la flor es hermosa, es perfecta, es redondita, es simétrica, se generó sola, porque ahí va refractándose siguiendo unas fórmulas matemáticas. Claro, pero ¿quién hizo las fórmulas matemáticas para que eso funcione así? Es muy obvio, en realidad algunos dicen, incluso esto lo dice gente incrédula, no debería llamarse teoría del caos, sino teoría del orden. Es sensacional lo bien hecha que está la creación. Y cuanto más ahondás, más deberías ver la mano de un creador. Para mí es necedad no descubrir a Dios detrás de todo lo que existe. No es ignorancia, sino necedad. Vieron que el necio es el que no lo podés hacer aleccionar, que se dé cuenta, que despierte, porque está en eso, ya está en eso, no hay manera de sacarlo. Y esto de que el tiempo se puede refractar, lo de los agujeros de gusano, que podemos viajar al pasado, al futuro, está siendo un poco desestimado eso en la comunidad científica seria. Pero tengan en cuenta que algunos van a decir que quizá en otro universo somos otra persona o que quizá, bueno, esa clase de pensamientos extraños para que parezca como que no hay consecuencias a nuestras decisiones morales tomadas en este orden de cosas que es el único que tenemos para decidir si nos vamos con Dios o si vamos a ser condenados por los siglos de los siglos. Esa es la primera familia que, bueno, acabo de presentarles. La familia racionalista e iluminista son todos pensamientos basados en la idea de que racionalmente podemos conocer cómo son las cosas. Pero ahora está surgiendo muchísimo, con mucha fuerza, teorías de familia más mística o espiritualista o irracionalista. Creo que se termina el primer Zoom y llegamos justo a nuestro primer hemisferio de la presentación de las ideas que aparecen en el mundo. Bueno, en la segunda parte de nuestra charla vamos a presentar los argumentos y las posiciones de familia mística, espiritualista o irracionalista. Ya hablamos de la teoría evolutiva que tiene sus cositas raras y habla de la caos y habla de lo imprevisible. La cuántica también está en el límite ya de, digamos así, decir, bueno, hay leyes que rigen fenómenos, pero hay fenómenos que suceden por acaso, por azar, porque está lo aleatorio, porque simplemente las cosas pasan porque pasan, ¿no? Y eso hizo saltar las maneras de pensar de la ciencia y dio lugar a toda una reformulación de lo que era el conocimiento, que bueno, la última frustración fue el Círculo de Viena, pero también estuvo Charles Sanders Peirce, tratando de ver cómo hacer para ampliar lo que se que pensaba que era la ciencia, que era determinar las leyes que rigen los fenómenos, porque ahora parecía que había cosas que sucedían como por
puro caos y puro azar. Así que todo eso ya estaba un poquitito en el límite de empezar a hablar y a conceptualizar cosas que van más allá de la razón humana. Pero ahora ya nos metemos de lleno en posiciones que son más profundamente irracionalistas y todo esto empieza a surgir muy a fines del siglo XIX y sobre todo explota en el siglo XX. Primera, y esta la deben conocer, está muy en los medios, el posmodernismo. Según el posmodernismo no hay verdad absoluta, son juegos de lenguaje, son maneras de pensar, ninguna tiene posición de superioridad sobre las otras. Están las religiones, los discursos de las ciencias, los discursos de las artes, y cada uno es válido dentro de su propio sistema, pero ninguno puede ponerse a competir con otros. Ya había habido una cosa parecida en la teoría de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, donde él decía, lo que hace que una teoría triunfe sobre otra no es que sea mejor, sino que son a veces un poco cuestiones políticas. Se parecía un poco a esta postura, pero no llegaba tan lejos. No decía no hay verdad absoluta. Eso es lo que llega a decir recién el posmodernismo. El posmodernismo se pone de moda sobre todo a fines de los 70 y en los años 80 y 90 a full, que es cuando se termina de hacer los planes de estudio, por ejemplo, de periodismo y de un montón de carreras. En otras carreras no es tan fuerte, ¿eh? Yo esperaba más cosas así posmodernista y deconstruida en filosofía y me sorprendí de que no goza de mucha simpatía este modo de pensar en la tribu urbana de los filósofos, que son muy peculiares, como ustedes ya sabrán. Bueno, no hay verdad absoluta y incluso se meten con la cuestión de si la realidad vale la pena o si no se puede uno mudar a sistemas de pensamiento y a modos de vida que trabajen con otro tipo de realidades. Esto lo van a encontrar en películas, lo van a encontrar, por ejemplo, Matrix, ¿no? ¿Vieron Matrix? Todo es como vos lo veas. No existe la cuchara, dice, la cuchara se dobla. Entendió que la realidad la construimos nosotros con nuestra mente. Y hay defensas bastante evidentes del consumo de drogas en Matrix. No sé si alguno se dio cuenta de eso. Se habla de la mescalina, de la única manera para volar, se habla, bueno, hay montones de cosas por ahí flotando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta a veces cuando miramos cine y nos emocionamos de las ideas que hay atrás. Bueno, ¿qué les podemos decir a esta gente? Que sí hay verdad absoluta y que la realidad impone condiciones, se hace valer. Es muy sencillo, si saltás de un cuarto piso, es probable que ileso no salgas. La realidad tiene condiciones y no todo depende del color de cristal con que se lo mire. Por ejemplo, y acá yo propongo cuando surgen así diferencias, mudarlos al terreno espiritual o moral al toque, pero al toque, tiene que ser veloz y ahí traten de no demorar. Díganle, todos vamos a morir un día, todos vamos a comparecer, todos vamos a estar frente al trono de Dios y de eso no se salva nadie. Eso es indiscutido, o sea, nadie puede decir, sí, pero depende, la muerte se conceptualiza porque es un hecho crudo, es como, no sé, un piano de realidad que te cae arriba, se acabó, no hay más discusión. Entonces, llevarlo, mudarlo al terreno de lo que tiene que ver con las realidades espirituales. Y eso no depende de cómo lo resignifiques. Un día vas a estar del otro lado y te vas a enterar de cómo son las cosas. Otro más, todos nacimos algún día y ninguno eligió nacer. Nacimos por una voluntad ajena a la nuestra. Estamos en el mundo, pero no elegimos estar en el mundo. Alguien, pensamos nosotros que Dios tomó la decisión que hoy estemos en el mundo. Otra realidad absolutamente indiscutible, todos sabemos que hemos hecho cosas que están mal. Ahí viene un poco la apologética en el estilo Ray Comfort. Le lees los mandamientos, le explicás algunos mandamientos, le decís, mira, estás acorde con todo lo que dice acá, nunca robaste, nunca mentiste, nunca insultaste a tus papás, nunca esa clase de mandamientos, ¿no? ¿Dios es lo principal en tu vida o tenés alguna otra figura, alguna ideología que ocupa el lugar que debería ocupar Dios? Y así sucesivamente, ¿no? El primer mandamiento. Los podemos llevar a la cuestión de que resemantizar y darle otro nombre a las realidades que vivimos no las transforma a ellas mismas. Por ejemplo, yo puedo decir que fumar es un pasatiempo o un hobby o una manera de evacuar ansiedad, pero eso no hace que la nicotina deje de hacerme bolsa a los pulmones y generarme cáncer. O sea, la realidad siempre va a hacer valer sus propias leyes, siempre va a dejarse pesar sobre nosotros. Y si ignoramos la realidad, las consecuencias van a ser solamente peores y peores cada vez.
Lo mismo si ignoramos los reproches de conciencia respecto de si mentimos, robamos, fuimos adúlteros, consumimos pornografía o nos drogamos, o todas esas cosas que Dios dice claramente que son perdición para el que las practica. Entonces, posmodernismo, yo les diría, llévenlo al terreno espiritual. Es mi consejo general, insisto, aquí hay sabiduría, dice la Biblia. Dios te puede decir otra cosa y de eso vamos a hablar en la última parte. Otro capítulo más que también puede llegar son lo que yo llamo filosofías interesantes. No son especialmente racionales ni son un gran sistema, pero hay muchos que están enamorados de determinados personajes carismáticos del pensamiento, como Schopenhauer, como Nietzsche, como Walter Benjamin, como Martin Heidegger o como Jean-Paul Sartre. Y tienen toda una manera de pensar y de actuar política, una manera de considerar a la humanidad, que a veces lindan con el satanismo en algún caso, y en otros casos son nazis. Heidegger era un nazi convencido hasta que se murió en el año 76. Tienen un porte irreligioso, irreverente, cuestionador, como todos los modos de pensamiento racionalista. Estos no son racionalistas, ninguno de estos que estamos mencionando eran racionalistas. O sea, no creían que hubiera una estructura racional en el mundo. Esto es ser irracionalista. Schopenhauer creía que había una fuerza maligna, que es la voluntad, que nos lleva a sufrir. Y decía que la muerte era la única manera de terminar con ese sufrimiento. Y el acceso al nirvana. O sea, se volvió un poco budista lo último. Nietzsche decía que era la voluntad de poder, que las personas luchaban y se destruían mutuamente, o se manipulan, se mienten, se engañan, porque cada uno quiere apoderarse de los demás y gobernarlos. Benjamin es un desarrollo del marxismo, pero con muchos tintes así estéticos y artísticos. Terminó quitándose la vida, dicho sea de pasada, porque se vio acorralado por los nazis en el año 41. Heidegger, un nazi convencido desde antes de surgir el nazismo como fuerza dominante en Alemania, él ya tenía pensamientos nazis. Y tiene una terminología así como muy rara, muy oscura, muy como si fuera un filósofo medieval. Pero en el fondo dice lo mismo, que detrás del mundo hay algo irracional que nos gobierna y que la vida humana básicamente no tiene sentido, que el sentido se lo vamos a crear nosotros. Y Jean-Paul Sartre, que dice más o menos lo mismo, se agarra de este costadito de Heidegger, pero lo que dice Sartre es que lo importante es el individuo que va a crearle un sentido a la vida, y él propone que ese sentido que le creamos a la vida sea el sistema marxista y la revolución socialista mundial. La mujer de Sartre es una tal Simone de Beauvoir, que los que están habituados a escuchar el discurso feminista saben que es como el ídolo máximo del feminismo. Y no era ninguna luminaria, pobrecita Simone de Beauvoir, pero es reverenciada básicamente por ser la mujer de Sartre, por ser filósofa de sexo femenino. Y obviamente por las ideas que representa, que parece como que quieren emancipar a la mujer del dominio malsano de los varones. Bueno, detrás de esa aparente irreligiosidad de todos estos que mencionamos, Schopenhauer, Nietzsche, Benjamin, Heidegger, etc., siempre hay un templo, siempre hay una religiosidad oculta, siempre, como dice la Biblia, hay un lugar alto, abominable a la presencia de Dios, siempre hay algún ídolo. Así que estos personajes tienen como un aura y los que los leen los aman. Incluso conozco chicos de unos 18, 20, 20 y pico de años que dicen, amo a Nietzsche, lo leo todo el tiempo, me encanta, leo el Zaratustra, y vos sabés que estas ideas son malas, y esto está mal, y esto está mal, y que es un precedente. Le decimos, sí, es verdad, no está bueno lo que él propone, no puedo parar de leerlo, lo leo todo el tiempo, y eso, quieras o no, produce una influencia en estas personas. Y al final terminan actuando de maneras que no agradan a Dios, escudándose o dejándose llevar por la seducción de estos personajes. Como que son unos elegidos, como que son geniales, como que son unos iluminados. Entonces son como unos diosesitos paganos que andan por ahí con nombre de pensadores y de gente más o menos científica e iluminada. Además se les perdona todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno perdona todo? Cuando uno empieza a no filtrar lo que hace o dice a alguien. Así hace un enamorado mal, digamos, ¿no? Pero empezás a dejarte influir por el otro que está ahí proponiéndote determinadas cosas. Y los religiosos también suelen hacer esto. Por eso está bueno tener filtro también siendo gente de fe.
hemos internalizado una manera de pensar la fe que a veces mira con malos ojos el tener los ojos abiertos y el ejercer el sentido crítico. Siempre hay que tener el filtro bien dispuesto para ver qué onda, no dejarnos llevar por nada ni por nadie. En el mundo lo hacen así porque están cautivos por Satanás y por la carne y por los malos deseos, pero nosotros tenemos que tener siempre abiertos los ojos para no dejarnos llevar por nada que no esté acorde con lo que Dios dice en la Biblia. Hay gente que lee con devoción a estos personajes que estamos hablando. Y bueno, proponen cosas, como digo, irracionales, cosas que no sirven para nada, libertinaje, uno crea su propia moral, dice Sartre. Pero después los demás te juzgan, dice, claro, pobrecito, hace lo que se le viene en gana y después la gente habla mal de él. Bueno, más o menos esa es la síntesis de la doctrina El infierno son los otros, de Jean-Paul Sartre. Siguiente manera de pensar, el psicoanálisis. ¿Hay alguna psicología? ¿Queda alguna psicología por ahí? ¿Dos de psicología? Sí, Bueno, yo. vos Gastón sos de psico. Sí. Mirá vos. Ah, para la pa. Bueno, acá vamos a desmontar esa bomba atómica, como decía Bono Vox. Hay de Bueno, todo. sí, hay de todo. Pero básicamente el psicoanálisis es una defensa del yo y es una defensa del ello, ¿no? El psicoanálisis surge, esto les cuento por ahí a los que no conocen, en plena época victoriana, con unas barreras muy rígidas de moralidad y sin vida espiritual. Y cuando es así, ¿qué pasa? Hay desórdenes, desbarajustes, hasta problemas de salud. El principal tema, pensaba Freud, que era la represión del ser humano. Ahora tenemos una sociedad que va al psicoanalista porque dice, no puedo parar de hacer lo que quiero y estoy haciendo un desastre bárbaro, destruir mi familia, me drogo, bebo, juego, soy jugador compulsivo, lo que sea. Intercambio parejas, cada 2, 3 días tengo una pareja nueva, no puedo parar. Así van ahora, así que me parece que el ser humano tiene problemas diferentes que los que tenía en la época de Freud. Pero ¿qué se debe anteponer ante eso? Que la conciencia del ser humano, lo que nos dice si algo está bien o está mal, se basa en la voz de Dios. No tiene una base puramente natural. Desde ya que el psicoanálisis parte de la idea de que venimos del mono y que, bueno, incluso explican los deseos homosexuales en términos de algún día fuimos protozoos y seres asexuados, ¿no? La cadena evolutiva. Hace, no sé, 300 o 400 millones de años éramos asexuados, así que por ahí la homosexualidad es un resurgir de esos deseos del protozoo que hay en nosotros, más o menos, ¿no? De esa ameba que todavía vive en nuestra genética. Bueno, decirles que el ser humano tiene una conciencia, que esa conciencia la puso ahí Dios, que eso no se puede derivar de lo puramente animal. Somos seres espirituales llamados a relacionarnos con Dios. Y el pecado es pecado. El pecado destruye, mancha, arruina, contamina, desnaturaliza. No son los traumas, no son los complejos el principal problema del hombre, no es la represión el principal problema del hombre, sino que es el pecado y que tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos mal. Cada uno es responsable de lo que hizo y obró con libertad. Las emociones nos pueden llevar para un lado o para el otro, pero dentro de eso seguimos siendo dueños y si no somos dueños, es hora de que nos pongamos en manos de Dios para poder ser dueños. El autodominio, cosa extraña, deriva de poder rendirle nuestra vida a Dios. Y no nos conviene hacer lo que queremos, lo que quiere el ello, lo que quieren los deseos inconscientes, sino que necesitamos límites y leyes para crecer bien. Esto influye hasta en la crianza de los chicos. Está bueno destacarlo. La gente necesita límites, todos necesitamos límites. Después, ojo a esto, lo puse también porque pueden llegar a encontrarse gente religiosa. Lo puse en la familia irracionalista y más o menos vamos por ahí. Católicos, mormones, testigos de Jehová, hebreos incrédulos, en general son liberales los hebreos que se van a encontrar, aunque por ahí se encuentran con algún ortodoxo. Pero bueno, hay de todo, ¿eh? No, no piensen que van a encontrarse solo esto que les enumeré hoy, sobre todo en la parte más descriptiva. Tenemos que estar preparados para presentar la fe también ante la gente que tiene su fe depositada en otras cosas. Acá algunas recomendaciones generales, esto aplica para todo.
cómo tratar con los que traen experiencias que no condicen con la fe es muy difícil. A veces hay que callarse y dejarlos hablar y exponer, porque para ellos es valioso que escuchemos lo que ellos dicen, aunque no lo compartamos. Amarlos en el punto de escucharlos. No meternos por ahí en una discusión interreligiosa directa, según cómo sea el caso, salvo que la persona te proponga hablar de un asunto. Porque ustedes no creen en la Virgen María o cosas así. Bueno, ahí es papita para el oro, te está dando la oportunidad, explícaselo. Pero por ahí ver si confrontar, cómo confrontar, hacerlo siempre, como decíamos hoy, desmantelando la bomba atómica sobre todo. Esta es una generación abierta a la espiritualidad. Tengan en cuenta eso. Acaba de salir un estudio muy lindo sobre eso, que dice que la generación centennial es una generación que no se acompleja de reconocer sus necesidades espirituales. No son como los millennials o como las generaciones de la gente más grande, quizá incluida mi generación, que les daba vergüencita porque eso no se debe hablar o se debe discutir en público. Hay muchos modelos diferentes de defensa de la fe, no me voy a meter en eso. A mí me gusta una posición que se llama presuposicionalista, que además de ser un trabalenguas, quiere decir que todos partimos de un punto de vista que no discutiremos jamás. Los que no piensan como nosotros y nosotros también. Nosotros partimos de que dependemos de Dios y que creemos en Jesucristo, y que creemos que la Biblia es inspirada, infalible, inerrante y todo eso. En base a eso tenemos pensamientos, interpretamos el mundo, interpretamos la realidad y leemos con interpretación y con crítica las cosas que vienen a nosotros. Así que tener en cuenta eso y tener en cuenta que hay una dimensión espiritual. Recién Tamara me dio pie fenómeno a eso. Hay una dimensión espiritual en el trasfondo, hay espíritus. No estamos solo lidiando con meras ideas o conceptos, porque si no parece como que es un espadeo de ideas. Uno cuando mira esos debates en internet, no se queda como con la sensación de, uy, se olvidó tal argumento, uy, qué flojo tal argumento. Y no te das cuenta que hay espíritus obrando detrás de las ideas. La batalla espiritual de Satanás contra los salvados o contra los que quieran salvarse se libra en el dominio de las mentes. Eso está en la escritura, así que lo tenemos que tener en cuenta. Si refutar o no es un tema de sabiduría y de vuestra sintonía con el Señor. Él les va a decir en cada caso qué hacer. Siempre que vayan a refutar, tengan en cuenta de usar más bien la Biblia que cualquier ideología que ande por ahí o cosas que sepan de la política, o por ejemplo, no atacar al comunismo con el capitalismo. Eso sería para mí un craso error, ni viceversa. O sea, siempre basándonos en lo que dice la Escritura. Hay muchos pasajes que nos exhortan a defender la fe de Dios, pero siempre hacer una defensa con mansedumbre, con espíritu de humildad, o sea, no desde los que son dueños de la verdad, sino, como decía Spurgeon, creo, que un cristiano es algo así como un mendigo que le indica a otro mendigo dónde encontrar pan. Esa imagen me encantó, la leí hace un par de días y me parece que viene bien. Hablar con comprensión. Hay gente que viene de vivencias, hay gente que tuvo vivencias dolorosas con la fe y se vuelven ateos por esta razón. Hay chicas feministas con padres ausentes o que quizás sufrieron un desengaño demasiado fuerte con un novio. Hay mucho trasfondo biográfico a veces detrás de las ideas que andan por ahí circulando, o quizá inocencia, deseo de pertenecer, candor, pero bueno, que no nos pase como les pasa a los defensores que uno ve en internet, que parece que son enemigos, no los tratan como enemigos o los tratan de exponer a la vergüenza y se dice a eso refutar. A mí me da mucha cosa cuando veo cómo humillan a la gente. Decirle a veces, demostrar a una persona que la verdad está en Jesús y está en la Biblia, puede resultar en una cierta humillación, pero que sea una humillación de la persona ante Dios y no porque queden expuestos, digamos así, desnudados en su penuria argumentativa delante de testigos y cosas así. Que sea, digamos, una consecuencia no buscada, esa desnudez y esa humillación que les asestemos y tenemos que explicarles lo que es la cosa desde el punto de vista de Dios. Y tener en cuenta que en alguna medida son víctimas ellos también. Somos responsables de nuestros pecados, pero a veces nos equivocamos y abrazamos puntos de vista que no están muy bien. Si seguir una estrategia más bien defensiva o atacar al punto de vista del otro también, como les digo, es un tema de sabiduría.
Y no olvidarnos que lo que nos hace salvos no es la filosofía, no es la ciencia, no es un sistema político, no son conceptos, sino que es la fe salvadora. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulos 1 y 2. ¿Cuántos sabios según la carne hay entre ustedes cuando se convirtieron? ¿Cuántos nobles? ¿Cuántos ricos? Hagan un censo, dice Pablo, más o menos, ¿no? Le estoy traduciendo a términos de ahora. ¿Vieron que no son muchos? Dice. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios, en su sabiduría celestial, divina, decidió salvar a los que el mundo considera como necios, tontitos, poco preparados, para humillar a los que el mundo considera que son sabios y que son ricos y que son nobles y que son gente VIP, gente importante. Esta es una decisión que tomó Dios y contra la cual es difícil que podamos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Sí, predicarles de la fe de Jesús. Consejitos pequeñísimos, finales. Conozcan la historia de la transmisión de los manuscritos de la Biblia. Ese tip no tiene nada que ver con lo que venimos charlando, pero conózcanla, porque hay gente que les plantea esa clase de cosas. ¿Y cómo saben ustedes que la Biblia, pa? Entonces, está bien, creemos que la Biblia es palabra de Dios, no vamos a tirarles de entrada al tema de los manuscritos, que es súper arduo y complejo, pero si en algún momento se ven obligados a hablar de estos asuntos, que ustedes lo pueden hacer con buen fundamento. Otro consejito pequeñito, no andar por la vida identificando sofismas y falacias. Yo conozco hermanos así. Dice, cometiste una falacia de apelación al zarasasasa. Digo, queda feísimo hacer eso, es como muy mala onda. Sí puedes decir, no, lo que estás diciendo no tiene que ver con lo que estamos charlando, pero sin, digamos, sin irles a quebrar tibia y peroné exponiendo sofismas, porque todos cometemos sofismas además. Cuando discutís sobre si dejé la chancla abajo del no sé qué, también vas a cometer algún sofisma, seguro que sí, porque cuando discutís querés ganar, nadie discute para perder, vamos. Así que no identificar sofismas, sino más bien desmontarlos. Y mantener una actitud, ojo, actitud, no filosofía, de diálogo. No la filosofía del diálogo, que es la de unión de todas religiones, o que todos piensan lo mismo, que todos los caminos llevan a Dios. Eso no, sino una actitud de escucha activa a lo que los demás nos digan. Y después de que hemos escuchado, responder. Hacer un énfasis en la vida que tenemos en el Señor, hablar, llevar generalmente en toda cuestión a los pies de Jesús, terminar siempre nuestras charlas hablándoles de Jesús y de esa vida que Él nos dio. Enfatizar que hay un gran problema que es el pecado y que hay una salida dada por Dios que es la cruz de Cristo, que es la buena noticia, la buena nueva de nuestra salvación, pero antes hay una mala nueva, que es que todos somos pecadores y todos necesitamos ser redimidos por Dios. Esta verdad, por supuesto, aunque sea dura, aunque sea como cuando el cirujano te da la buena noticia, pero primero te da la mala. Bueno, todo esto comunicarlo siempre desde el amor. Así que me spoileó todo hoy, Tamara. Es así, el amor tiene que presidir todo lo que digamos, no una especie de competencia, que no nos contagiemos el espíritu de Agón, que es el espíritu de combate de los griegos que ahora se están infiltrando en los cristianos, que van a debates a iglesias católicas con sacerdotes. Yo no puedo entender cómo funcionan esas cabezas, pero claramente están cometiendo un error al hacer eso. Hay que amar y hay que ser sabio y saber en qué charlas entrar y de cuáles más vale ni asomarnos, porque no llevan para nada positivo. La gente incrédula te va a atacar a veces desde muchos lugares distintos. Toda esta ensalada rusa de ideas que les presenté hoy no tiene nada que ver la una con la otra, ¿vieron? Pero por ahí te van a tirar primero con el relativismo, después te van a decir, pero la ciencia, después, pero el evolucionismo, y pero yo leí en Nietzsche que el cristianismo esto, y Marx dice que ustedes son el opio del pueblo, y así, te van a tirar con todo porque en el fondo lo que en su corazón no quieren hacer es sujetarse al Señor. Y esa incoherencia va a estar en el trasfondo, no hay que señalárselo, no pasa nada. O sea, ese es un problema que tienen que solucionar ellos y que no tenemos que sacarlo a luz nosotros, así en modo un poco policía del pensamiento. Amor y huir de agón, huir de la confrontación negativa. Ese sería para mí el principal consejo si tenés que hacer una defensa de la fe de Dios, sea persona a persona, o sea que un profesor tenga esas cosas que tienen algunos profesores de llamarte adelante de toda la clase, defender tu fe.
y han salido unas cosas rarísimas en lo que llevo de cursada ahora en filo y está muy bueno. Yo saludo con mucha alegría cuando los profes dicen, ¿y vos qué onda? ¿Cómo piensan ustedes? Y ahí listo, ya está. A mi juego me llamaron.